Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a iniciar nuestro discipulado. Es un discipulado en dos vías, ¿verdad? Presencial, pero también, ¿cómo se dice? Virtual, porque tratamos de que algunos hermanos que no pueden asistir hasta acá o los miércoles puedan pues alimentarse también en este discipulado y tomen sus anotaciones desde la casa. El tema que hemos estado hablando, hermanos, ha sido predestinación y preordinación. Es un tema muy interesante, ya hemos estado definiendo la palabra predestinación, que es determinar antes de, ¿verdad? Y la preordinación tiene que ver con la función o con la forma como Dios va a cumplir el propósito en una persona. Entonces, mis hermanos, me acompaña la hermana Olga Lidia, el hermano Ángel, la hermana Sandy, la hermana Sayan Yamilet y también el hermano Farid Eliu. Nos están faltando algunos hermanos, pero ya van a llegar con el favor del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora de la tarde por permitirnos, Señor, este momento. Gracias por esta oportunidad. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para entender tu palabra. Reconocemos nuestras limitantes, Señor. Reconocemos también, Dios mío, que es un privilegio estar aquí, que es un privilegio poder ocupar, Señor, este tiempo para compartir tu palabra. Señor, que nosotros no somos los que merecemos la gloria y la honra, sino sea solamente para ti, Señor. Ayúdanos, por favor, y permite que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar hablando de la preordinación y hablamos de unos ejemplos anteriores, como el Señor puede preordinar a las personas para ser nazareos, para ser sacerdotes, y hoy vamos a ver que también el Señor puede preordinar a algunos para ser gobernadores, en este caso para ser gobernador de Egipto, como fue el caso de José. Entonces la palabra preordinar, dice aquí el material, como que Dios determina las cosas desde la eternidad. Ese es preordinar. La preordinación se refiere a los medios por los que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó. Entonces Dios tiene un plan y cada persona lo va a llevar a cabo. Ahora, ese plan, hermanos, esa preordinación puede cambiar si nosotros, nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos delante del Señor, ¿verdad? En esta tierra, pues es desordenada, puede cambiar, como en el caso de Sansón, como los hijos de Elí. Entonces Dios nos ayuda, hermanos, para hacer la voluntad de Dios de manera, pues, ¿cómo decirlo? Correcta, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hablar de la preordinación de José, que fue llamado para ser gobernador de Egipto. Entonces, vamos a ir leyendo algunos textos de la Biblia y vamos si hay algún texto que tengamos de alguna otra versión bíblica, porque es bueno, en un estudio de la palabra del Señor es bueno, hermanos, que comparemos diversas traducciones, pero digamos claramente traducciones, porque hay Biblias que son solamente, ¿verdad?, el resultado son comentarios, son paráfrasis. Entonces lo que necesitamos para entender la palabra del Señor desde diversas traducciones es ocuparlas, ¿verdad?, esas traducciones, ya que la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces,
Esto es importante porque algunos, digamos así que ponen a la Biblia Reina Valera como la única, como si fuera la única versión que tiene la traducción, y en realidad han habido lo que hoy hay, ¿verdad? Son traducciones de traducciones de traducciones, copias de 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 los manuscritos originales. De manera, hermanos, que por eso es que hay diversas traducciones. Entonces, esto es importante, hermano, porque la suma de la palabra del Señor, al sumar las diversas traducciones y sacar de ahí verdades, entonces nos encontramos con la palabra revelada del Señor. Entonces, vamos a entrar pues, y vamos a ver Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos textos. Dice la Biblia: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. 17 años, ¿verdad? Como cantan los ángeles a su edad, 17 años. Bueno, no es así. Entonces, y apacentaban las ovejas con sus hermanos. Dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Recordémonos, hermanos, que José viene siendo el hijo de la mujer de Jacob, que recordemos que Rebeca, ¿verdad?, era una de las mujeres de Jacob, y tuvo a José ya grande de edad. Entonces José y Benjamín no eran de la misma mamá. Entonces, dice la Biblia aquí en Génesis 37:2, que el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. No sé, allá en las versiones, ¿qué Biblia tienes ahí? ¿Traducción lenguaje actual? No. ¿Y acá? Nueva Biblia. Ok. ¿Nueva Biblia? Al día. Ok. Vamos a ver qué dice, porque dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿A qué se refiere con la mala fama de ellos? Aquí dice, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Lo mal que se portaban, la mala fama era un mal comportamiento de los hermanos. Esto dice la mala conducta de aquellos. Ok, entonces la conducta de ellos era mala. Él acusó a sus hermanos ante el padre de un delito enorme. Ok, ellos cometían delitos que iban en contra de la norma de conducta, ¿verdad? O de las normas morales. Quiere decir que José era un joven que tenía sentido común, ¿verdad? Y que respetaba la autoridad de su padre. Y amaba, dice el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto es interesante, hermanos, porque encontramos que Jacob, o sea, Israel, amaba a José más que a todos sus hijos. Tenía una clara preferencia por él, ya que lo había tenido en su vejez. No sé si aquí cabe señalar que los padres vamos aprendiendo en la vida. Cometemos errores con los primeros, ¿verdad? Y echamos a perder, o echando a perder se aprende. Ya al final por eso es que creo yo que llegamos a ser buenos abuelos algunos, ¿verdad? Ya no nos conducimos, aunque sí a veces dan ganas, ¿verdad?, de agarrar cinturón, pero sobre todo con el picudito. Entonces, aquí vemos pues que el Israel en su vejez le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué significa eso de diversos colores? No sé si su Biblia allí tenga alguna
nos dé luz, más luz. Está la nueva Biblia al día, dice que le regaló una túnica de mangas largas. Una túnica de diversos colores, y esa túnica era de mangas largas. Una túnica especial. Acá una capa de muchos colores. Dice, por eso le hizo una capa de muchos colores. Ok, ¿quiénes usaban este tipo de vestimenta, de cobertura? La usaban solamente los reyes, los gobernantes. Una túnica muy elegante, dice acá en otra versión. Entonces, hermanos, fíjese bien cómo va el asunto. Dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, le tenían envidia. Pero acá en esta versión dice que le aborrecían. Otras versiones dicen que le tenían envidia. Otras que lo odiaban. No sé cómo dice su versión, pero si difiere, no. Lo odiaban, dice esta versión. Ok, no podían hablarle amistosamente. O sea que sí, lo aborrecían. Entonces, pero lo que tenemos que ir subrayando es que José tenía 17 años. Y cómo Dios va mostrándole a José el rumbo que va a ir tomando su vida. Porque al mismo tiempo que le muestra, ¿verdad?, la túnica de colores, una vestimenta que solo usaban grandes personajes, también a la par va creciendo un aborrecimiento hacia él. En el verso 4 habla de que le aborrecían sus hermanos y no le podían hablar bien. Verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, a la par de la preordinación, también va Dios poniendo, ¿verdad?, a quienes va a usar para que al final de cuentas se llegue a cumplir el plan de Dios en la vida de la persona, ¿verdad? Dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Algunos predicadores dicen que no deberíamos platicarle los sueños a cualquier persona, porque se van a burlar, nos van a aborrecer, van a decir que nos creemos más que ellos, etcétera. ¿Tienen algún comentario? ¿No? ¿O alguna versión? Verso 7, Génesis 37, 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire que tremendo, ¿verdad? Irle a contar a los que lo aborrecían, irle a contar a alguien que te tiene envidia o te tiene odio de que Dios te va a bendecir o que Dios te está bendiciendo, que Dios te ha dado una visión. Hermano, eso es terrible. Verso 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Mire cómo interpretaron el sueño. Y ahí está implícita la preordinación, porque el Señor va encaminando la vida de José en sus propósitos. Por eso dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hasta aquí encuentro yo tres textos que sus hermanos le iban aborreciendo más y más. ¿Cómo ve? O sea que si alguien aborrece a una persona, lo va a seguir aborreciendo, a menos que si va a ir creciendo el odio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es lo que dice aquí, dice, sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Wow.
Entonces José les contó el sueño y le dijo, este es mi sueño, esto es lo que Dios me ha revelado. Y los hermanos más le tenían coraje, ¿verdad? Le tenían odio. Entonces, no cualquier persona puede entender el sueño, la visión, ¿verdad? Que tenga. Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, otro. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí está ya incluido el sol, la luna y 11 estrellas, que eran sus 11 hermanos. ¿Y quién era el sol? Su papá. ¿Y la luna? Su mamá. Ahora, verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti, en tierra ante ti? Y entonces dice el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia. Aquí no sé si ya cambia la traducción allá en sus versiones, envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces, Dios le va mostrando, cuando estamos hablando de preordinación, es a lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Puede ser que alguien tenga un trabajo de comerciante, pero Dios no lo mandó a esta tierra para ser comerciante nomás. Dios lo mandó para que cumpla un propósito en el reino de Dios, ¿verdad? Dios nos permitió, en el caso de mi esposa y un servidor, estar trabajando de maestro, gloria a Dios, pero esa no es nuestra función principal. La función principal de nosotros, y en la que nosotros debemos poner todo nuestro corazón y todo nuestro ser, hermano, es el ministerio, la predicación de la palabra. Amén. Gloria a Dios por los que tienen un trabajo, pero Dios no te llamó a ser un herrero, a un carpintero, a ser solamente eso. Está bien, ¿verdad? Desarrolla ese trabajo y hazlo bien. Que los trabajos que hagas sean los mejores de Cunduacán. Pero recuerda que Dios tiene un propósito mucho mayor que ese. ¿Sí? ¿Tenían algún? ¿No? Ok. Génesis 37:18. Estamos nada más leyendo porque estamos hablando de la preordinación. Y la preordinación, hermanos, es cómo Dios determina las cosas desde la eternidad. Es decir, habla de los medios por los que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó, ¿sí? Para cada quien. Entonces dice Génesis 37:18, aquí estamos hablando de José. Cuando ellos lo vieron de lejos, ahora sí, José fue hacia donde estaban los hermanos que estaban cuidando las ovejas de su padre. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuál era el plan de ellos? Matarlo, pero ¿para qué? ¿Qué querían? ¿Cuál era el objetivo de matarlo? ¿Cuál era? Ocupen el micrófono para que se escuche ya con los hermanos. Para ver si se cumplían los sueños que él decía. Siempre. Para que no se cumpliesen los sueños que él decía. Para que no se cumpliesen los planes de Dios en la vida de José. Mucha gente cree que pueden coartar, que pueden detener o interferir en los planes de Dios, ¿verdad? Puede ser X persona y decir, no, a este le voy a hacer esto, o a estos les voy a hacer aquello, y voy a hacerlos que dejen de estar soñando que van a lograr cosas grandes en Dios. Y la Biblia dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero siempre hay enemigos de la preordinación, ¿verdad? Podríamos decir. Enemigos de los planes de Dios.
¿Qué querían ellos? Matarlo y luego decir que una mala bestia lo había devorado, y luego al final de cuentas el propósito era acabar con sus sueños. Cada uno de nosotros, hermano Ángel, hermana Olga, hermana Sandy, hermanos que nos escuchan por este medio, tenemos sueños. Yo estoy seguro que usted tiene un sueño, pero el sueño no solamente tener una gran casa, una bonita familia, un buen carro. Eso cualquiera del mundo lo tiene. Me refiero a los sueños en Dios. Deberíamos preguntarle al Señor cuáles son sus sueños, cuáles son los planes de Él para nosotros. Porque mientras estemos vivos, aun cuando tengamos 60, 50, 40, los años que tengamos, Dios sigue teniendo planes para nosotros. A los 75 años Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Como a los 80, 80 y tantos años, le vuelve a hablar y le dice, te voy a dar un hijo. Y así pasa el tiempo, y a los 100 años Dios le da un hijo. Porque su descendencia iba a ser de bendición. Entonces, el sueño de Abraham se cumplió hasta los 100 años, pero se cumplió. Entonces, nuestros sueños, no importa qué tan altos sean, o qué tan grandes sean, o qué tan increíbles para el mundo sean, tenemos que soñar. Amén. El hombre que deja de soñar, deja de vivir, deja de creer. Amén. Entonces, Génesis 37, 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Fíjese cómo de alguna forma Dios usa la vida de Rubén porque si lo mataban, ahí sí se iba a acabar, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o algo. Verso 22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Por qué le quitaron la túnica? ¿Se quisieron quedar con la túnica? ¿Cómo dice allá en esa versión? Ahora sí, esta versión dice, cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas. Pero aquí la intención, que ya más adelante lo dice, que era pues para mostrarle a su padre que José ya había muerto. Ok. Pero espiritualmente, ¿por qué le quisieron quitar la túnica? ¿Qué es lo primero que los enemigos de la preordinación tratan de hacer con alguien que tiene cobertura de realeza? Porque nosotros tenemos cobertura, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Pues al quitarle la cobertura se queda desprotegido, ¿no? Está atentando contra la protección. Ajá. Y pues el propósito, como decíamos hace rato, es interferir, o sea, en los propósitos que Dios tiene con la persona. Lo desnudaron prácticamente. Una persona desnuda espiritualmente hablando es una persona que está sin cobertura, que está desprotegido. Ok, entonces veamos. 37:24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Fíjese que cómo esta compañía de ismaelitas entra también dentro del plan de Dios, ¿sí? Porque Dios tenía un plan con José. A veces aparece gente en nuestra vida que Dios de alguna forma, ¿verdad? Aun cuando ¿cómo decirlo? Su participación en nuestra vida parezca negativa, Dios la está usando para llevarnos hacia el propósito. No sé si me explico aquí, pero los hermanos de José, con su actitud negativa, estaban cumpliendo los propósitos de Dios. O sea que no hay mal que por bien no ven, dice la gente. Pero la Biblia, ¿qué dice? A ver si se acuerdan ustedes.
Romanos, parece que 8, ¿Sí? 28, parece que no. Bueno, parece que esos son los versículos, pero nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Son llamados, o sea, Así es. hay una preordinación y el llamamiento, pues, como en el caso de José, él fue llamado para cumplir un propósito. Los planes males que sus hermanos tenían en contra de él, Dios los usó Así es. para bien, tanto de José, que al final resultó en bien también para ellos. Amén. A ver, ¿algún comentario acá para que escuchemos a los hermanos Sandy y hermano Ángel? ¿Sí? Dice el verso 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjense cómo esto se compagina y se relaciona con la vida de Jesús, ¿verdad? Porque al Señor Jesús también lo vendieron por 30 monedas de plata. Y a José también lo vendieron. Si hiciéramos un cuadro comparativo, ¿verdad?, de las similitudes en la vida de José con la vida de Jesús, encontraríamos mucho. Entonces, ¿hay algún comentario? ¿No? Entonces le vendieron. Hasta aquí, aparentemente, los planes de Dios estaban siendo interrumpidos. No sé, hermano, pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a usar hasta el enemigo. Y fíjese lo que le voy a decir, y espero yo que usted me esté escuchando con oídos circuncidados, con oídos espirituales. Dios puede usar hasta el diablo. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Puede usarlo. Porque al final de cuentas tiene que hacer la voluntad de Dios. Dios puede usar a cualquier persona. Dios usó, hermanos, usó también a Judas. Si en el Salmo capítulo 6 o el capítulo 9, no, aquí lo tenemos, a ver, permítanme. En el capítulo el Salmo, a ver, ¿dónde fue que hablamos de eso? Salmo 109, del verso 6 al verso 19, habla de Judas. Muchos años atrás, ya Dios había profetizado acerca de Judas. Ya estaba predestinado para perdición, pero estaba preordinado también para cumplir una función no tan agradable, pero hay vasos de honra como también hay vasos de deshonra. Hay gente que Dios permite, ¿verdad?, que vengan a esta tierra para cumplir una función, como en el caso de Faraón. Amén. Ok. Pasamos entonces aquí a los comentarios. Me gustaría que me ayudaras ahí leyendo en este comentario que estoy poniendo acá. José. Sí. José fue predestinado para preservar la vida de su pueblo. Ajá. Fue predestinado para preservar la vida de su pueblo, y con ese propósito es que el Señor lo llevó hasta Egipto. En lo que sigue, mira. Su vida iba a ser una figura de Jesucristo, pero para ello se preordinaron acontecimientos que nos hablarían de lo que le pasaría a Cristo. Entonces los acontecimientos también son preordinados. Quiere decir que hay cosas que nos pasan en la vida que ya están preordinados o preordenados.
Dios ya dio la orden, esto va a pasar. Y así sucede. Ahora, hay cosas que nosotros hacemos ya por nuestra cuenta en desobediencia. Sí, hay que entender eso también, porque dicen, entonces está bien, si lo que va a pasar, va a pasar. Hay gente que piensa así, ¿no? Y dice, no, si va a pasar, va a pasar. Y buscan cometer la falta. Otros tal vez dicen, bueno, no queríamos, fallamos. Pero la preordinación es importante porque, hermanos, Dios de antemano preordena acontecimientos. En el caso de José, lo que le pasó a José ya estaba ordenado de antemano. ¿Sí? Lo que le pasó a Jesucristo ya estaba ordenado. Si usted y lee la Biblia, usted va a encontrar que dice, y todo esto aconteció para que se cumpliesen las Escrituras, ¿verdad? Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y así encontramos en los evangelios que hay una preordinación, acontecimientos que ya estaban preordenados. Amén. Ok. Le voy a pedir a la hermana Sandy que nos lea en esa parte ahí. Entre ellos estaba que fuera vendido por sus hermanos, que fuera enviado a Egipto, que se casara con una gentil, etc. Pero el principal de ellos era que llegara a ser el segundo en el reino de Egipto para poder cumplir con su predestinación. Fíjense, nada más ahí hay tres cosas que se relacionan con Cristo. Fue vendido por sus hermanos. ¿Sí? Fue enviado a Egipto, al mundo. Y Jesús también dice que se va a casar con una gentil. Porque ¿de dónde está sacando a la iglesia? El canto dice, tu novia fue sacada de entre los esclavos. Y la novia, la iglesia, va a ser sacada, hermanos, de la que se va a casar con Cristo, está sacada de entre los gentiles y de los judíos que se conviertan a Cristo. Es una sola iglesia, un solo pueblo. Es un pueblo de dos campamentos, gentiles y judíos. Todo aquel que reciba a Cristo, sea judío o sea gentil, pertenece a la iglesia de Cristo y van a participar de las bodas del Cordero. Amén. Por eso el Cantar de los Cantares dice, ¿quién es esta? Se pregunta el escritor porque no sabe quién es. Ahora, ¿qué más dice después de esto de etcétera? Pero el principal de ellos era que llegara a ser el segundo en el reino de Egipto para poder cumplir con su predestinación. Ok, entonces, hermanos, José fue llevado a Egipto, pasó por todo lo que tenía que pasar. Si nosotros le damos una buena repasada a la historia de José, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cómo sufrió José. Yo leo esa historia de José y la verdad, hermanos, lloro. Bueno, soy llorón de todas maneras, ¿verdad? Pero veamos, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, Sansón y Elí con sus hijos, José sí cumplió a cabalidad con su preordinación. Sansón no. Elí y sus hijos tampoco cumplieron a cabalidad con su preordinación. Y por ello Dios en el caso pues de José, por ello Dios lo premió. Sí, pues sus dos hijos fueron contados con las tribus de Israel, los dos hijos de José. Eso está tremendo, ¿verdad? Hay muchas cosas hermosas que, hermanos, si nosotros somos fieles al Señor y cumplimos con la preordinación, yo espero que usted me esté entendiendo cuando hablamos de preordinación, cumplimos con la función que el Señor nos ha enviado a hacer en esta tierra. ¿Sí? No nada más de hacer pan, porque qué bonito, qué buenos panes hace usted, pero el Señor le llamó a que usted predique.
la palabra del Señor y que hable del pan de vida que es Jesucristo. Qué bueno que usted vende tortillas de harina. La hermana Sandy. Es un comercial. ¿Verdad? Pero el Señor le llamó a algo mucho más grande que eso. Porque usted es rey y sacerdote. Entonces debemos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú preordenaste acerca de mí? ¿Sí? Para que cumplamos con ello. Y no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino también nuestra descendencia. Vamos a leer esa parte. Primero entonces, ándale. Aquí parece cada ejemplo indicado. Dios tiene propósitos específicos en el cuerpo de Cristo para cada uno de nosotros, por lo que debemos descubrir dicho propósito para alcanzar aquello por lo cual el Señor nos envió a la tierra y nos alcanzó. Dios tiene propósitos específicos, dice este comentario. Pero un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada miembro tiene una función. Y debemos descubrir el propósito de Dios para que podamos alcanzar aquello por lo cual el Señor nos alcanzó, para lo cual el Señor nos envió a la tierra. Esto es importante, hermanos, porque miren, mucha gente no sabe quién es. Dice, yo no sé quién soy, no sé ni para qué vine a esta tierra. No, yo vine para poner un negocio, vine para poner una empresa, y ahí se enclaustran, ahí se encuevan en su trabajo, en su profesión, en su oficio. Pero para eso no solamente Dios te llamó, no, Dios te dio esa capacidad, que bueno, pero Dios te llamó para que también compartas la palabra de Dios. Tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Tiene algún comentario? De hecho, me estaba acordando de que hay unos hermanos que nada más vinieron, pues nada más para cumplir una función en la iglesia, y ya de ahí ya no han regresado, porque me acordé del hermano que puso el logotipo de madera. Sí. Y nada más ahora sí que vino, puso esa, y ya al poco tiempo ya no volvió a regresar. Y, o sea, y su propósito, pues vamos a decirlo así, que nada más era eso. Apareció eso. Para que pudiera poner eso. Pero quizás tal vez más que eso, el propósito para el hermano era otra cosa. Sí, pero quizás él no lo reconoció, no lo vio, y pues por eso fue que pues se fue. Pero ahora sí que, como dice, tenemos que tomar en cuenta o ver cuáles son los propósitos que el Señor tiene para nosotros, y a veces el Señor nos lo dice por medio de su palabra, el Señor nos lo dice con una profecía, nos lo dice incluso a veces con alabanza, nos lo dice qué cosa es lo que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros. Fíjate que eso que mencionas ahí, y me gustaría que me ayudara la hermana Olga Lidia para profundizar un poquito más o ampliar un poquito más la idea. Dios nos comunica cuál es nuestra función de muchas formas. Lo puede hacer por profecía, como a Timoteo, ¿verdad? Lo puede hacer por medio de una luz resplandeciente que nos deje ciegos, como en el caso de Pablo. Lo puede hacer, ayúdame ahí, ¿cómo el Señor lo puede hacer? En la Biblia encontramos muchas formas de cómo Dios puede ayudar, puede comunicarnos qué ha ordenado de antemano para nosotros, qué función tenemos. A través de las predicaciones que escuchamos. Una predicación yo recuerdo cuando estábamos allá en, ¿cómo se llamaba? La Azucena. Allá llegamos a una iglesia Asamblea de Dios, y había una hermanita que predicaba, el pastor, la esposa del pastor. Entonces nosotros llegamos un miércoles a la iglesia ahí, porque no había otra iglesia, y llegamos ahí y nos sentamos en la parte de atrás. La hermanita Josefina se llamaba,
y se paró, Sofía, y se paró a predicar. Y la hermana no gritaba, no era de la que, hermano, la Biblia, nada. La hermanita empezó a decir, y el Señor pasó, hermanos, y vio a Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos. Y le dijo, ven, sígueme. La hermana estaba predicando así suavecito. Hermano, mientras ella estaba hablando, ¡ja! Como dijo aquel hermano, ¡ja! Viera cómo sentía yo la presencia de Dios. Lloraba, hermano, llorando estaba yo en la banca. Porque me estaba hablando el Señor al ministerio. Y fue tremendo, porque la hermana siguió predicando y decía, y Mateo no le preguntó, ¿cuánto me vas a pagar, Señor? Entonces, mis hermanos, Dios habla de muchas formas, por sueños. Dios habla por sueños. Por visiones. Ya ve que cuando María la visitó un ángel, cuando le dio la noticia de que iban a ser el Salvador del mundo. O sea, Dios usa muchas formas para indicarnos cuál es la función nuestra. Usted puede, incluso, hermano, no necesariamente por medio de un acontecimiento extraordinario o sobrenatural, sino que puede ser que usted está orando, preguntándole al Señor, ¿cuál es mi función, Señor? ¿Dejo o no dejo mi trabajo para servirte? Sí, y entonces el Señor va a poner en tu corazón un deseo intenso de servirle en algo. No necesariamente tienes que dejar tu trabajo, pero a algunos sí el Señor los llama para dejar todo y servirle de tiempo completo. Pero todos tenemos una función. El problema que yo veo es que muchos hermanos no quieren servir. Quieren servir hasta que sean perfectos, y no. El Señor va a ir perfeccionando, nos enseña mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, nos enseña, ¿verdad? Que dice que el Señor no busca personas perfectas, sino que Él busca personas dispuestas. Así es, ¿no? ¿Cómo va? Personas dispuestas, y Él las va a perfeccionar o las va a capacitar. No sé predicar, hermano. Déjate usar por el Señor te va a ir perfeccionando. Ahora, Filipenses 3:12, ¿qué dice? Si me ayudan ahí en otras versiones, vamos a ir cerrando ya la enseñanza. Digo yo, sí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Léame otra versión, por favor. Esta es la Reina Valera. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No lo he alcanzado ya, dice. No es que ya estoy perfecto, pero continúo, voy para adelante, porque quiero llegar a hacer o a alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Sí, ahí está el micrófono, si me ayudan. La traducción lenguaje actual, el 12. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Ok, entonces hay una meta, pero hay cosas que el Señor quiere que nosotros cumplamos en esta tierra, hagamos. ¿Para qué te llamó el Señor? Esta tarde el Señor te está confirmando una vez más que Él te llamó para que le sirvas. Qué bueno, tal vez te está yendo muy bien en tu trabajo, pero el Señor quiere sacarte de ahí para llevarte a que cumplas la función que Él preordenó. ¿Desde cuándo lo ordenó? Desde antes que nacieras. Desde antes que nacieras. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire que tenemos que transformarnos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué debemos transformarnos? Dice,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, chéquenme una versión. Ajá. Aquí la traducción viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, ¿alguna otra versión que tengan acá? La traducción lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. A ver, no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Sí? Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Debemos cambiar entonces nuestra manera de ser y de pensar. Luego, Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. fíjese qué importante, hermano, porque para llegar a conocer la voluntad de Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Entonces vamos a conocer los 3 niveles de la voluntad de Dios. Una ocasión platicaba esto con alguien y se reía, pero es que está en la Biblia. Pero vamos a ver qué nos dice acá la versión que tiene el hermano La Ángel. nueva traducción viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ujú. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Noten que dice la Biblia, la voluntad buena, agradable y perfecta. Es 3 niveles de voluntad. Hermano, yo estoy trabajando y estoy llegando a la iglesia. Está bien, es buena esa voluntad. Está haciendo la buena voluntad de Dios. Pero, hermano, yo quiero encontrar cuál es mi función, porque yo quiero servirle en la iglesia. Ok, eso es agradable. Ya entonces estás en otro nivel. Pero cuando ya sabes, ¿verdad? Y has comprobado cuál es la voluntad del Señor para tu vida y decides hacer eso, aun cuando vaya en contra de lo que piensa tu familia o lo que piensan otros, entonces estarás dentro de la perfecta voluntad de Dios. Eso es algo importante, ¿no? Alguien puede estar haciendo la buena voluntad de Dios, pero no la perfecta voluntad de Dios. Alguien puede estar haciendo la agradable voluntad de Dios, pero no la perfecta voluntad de Dios. Y lo que requerimos, hermanos, es que si nosotros le decimos: Señor, queremos que cumpla tus propósitos en nosotros y llévanos en tu voluntad, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde debo ir? Y si no debo ir a ninguna parte, porque también, hermanos, hay gente que se va de sus tierras. Unos agarran hacia Estados Unidos, otros hacia Cancún, otros están pensando irse, no sé, a Rusia. pero hermanos, porque quieren salir de la situación en que están. Pero ya le preguntó a Dios si esa es su voluntad perfecta. No te muevas si no es la voluntad de Dios. Sí, tenías algún... No. Bueno, pasamos acá y me gustaría que me ayudaran ahí a leer, hermana Olga Lidia. Asimismo, debemos procurar ser del grupo que da fruto al 100%, para que el Señor nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto del 100%, hermano, tiene que ver con lo que acabamos de leer. Mire, hacer la buena voluntad de Dios es dar fruto al 30%. Hacer la agradable voluntad de Dios es dar fruto al 60%. Pero hacer la voluntad perfecta de Dios, hermanos, es dar el 100% de fruto. Y ese es un grupo reducido, ¿sí? Que da fruto al 100 por 1. Y estos son a los que le va a decir el Señor: bien o
buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces es importante que nosotros vayamos avanzando. Veamos esto y le pedimos ahí a la hermana Sandy que nos lea este comentario. Que podamos presentarnos aprobados en nuestras obras delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Debemos presentarnos aprobados en nuestras obras delante de Dios. ¿Okay? Que el Señor se agrade de nosotros. Esto es importante. Mire cómo dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el Señor tiene un propósito con nosotros. Si usted está en el Evangelio, si usted está sirviéndole al Señor, usted ha sido predestinado para ser salvo. ¿Sí? Pero no se aparte del Señor, porque la salvación se puede perder. Aun cuando usted esté predestinado, de antemano estemos ya apartados para ser salvos. Pero también hay una preordinación o preordenación. Dios ha ordenado de antemano cuáles son nuestras funciones y las circunstancias por las que vamos a atravesar, las obras que debemos hacer, los proyectos que Él tiene para nuestra vida. Así que pongámonos en las manos del Señor y hagamos su voluntad. Amén. Yo le invito a que oremos en esta hora. No sé si hay algún comentario. Bueno, Ángel. Amén. Vamos a escuchar este comentario, hermanos. Nada más con lo último que estaba comentando, que podemos perder la salvación. Este es un comercial para mañana, para que no se pierdan el tema. El tema de mañana va a estar interesante y habla un poquito acerca de esto, de cómo nosotros, si nos alejamos del Señor, si nos alejamos y preferimos el mundo, porque ese es el tema de mañana, los que aman el mundo pueden perder por ahora sí que la comunión con el Señor, y es lo que estaba yo buscando ahorita, pero no encontré el versículo para comentar acerca de eso, pero mañana lo vamos a ver. Amén. Bien, entonces, hermanos, no se pierda para mañana ese tema, ¿verdad? Que el hermano está hablando acerca de, ¿cómo se llama? El tema de los enemigos del amor. Entonces, faltan como 2, ¿verdad? O 3. Ok. Entonces son temas muy interesantes, hermanos, que nos conviene escuchar y alimentarnos con él. Bueno, pues antes de orar, déjenme saludarle entonces, hermana Raquel Osorio, Dios me la bendiga. Saludos, hermana. Aquí está la hermana Lidia, que le manda saludos también a Dios. También la hermana Laila Ochoa, hermana Beatriz Camus, mi consuegra, nuestra consuegra allá de Sonora. La hermana Marta Elena Suárez, Dios te bendiga, Martita. Te queremos mucho, negrita. Mi Godiki. Alan Martínez, Dios te bendiga, hermanos. ¿Desde dónde Desde Puerto Escondido, Oaxaca. Hermano Ramiro Estuardo Velázquez, también Dios lo bendiga. Hermano Alexis Jiménez, te estuvimos esperando, hermano. Te perdiste el café. Tenemos un café, hasta para ustedes lo mandamos a comprar, mira. Pero no lo vaya a mandar a buscar porque nos vamos a acabar ahorita nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, permite que los hermanos que han oído tu palabra puedan encontrar, Señor, la función que tienes tú para ellos, para lo cual tú los enviaste a esta tierra. ¿Cuál es el propósito para ellos? ¿Qué es lo que tú has ordenado, Señor, que ellos realicen, Señor, en esta tierra? En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplicamos, mi Dios, que te glorifiques en la vida de cada hermano. Revélales por los medios que tú quieras, Señor. Comunícales cuál es la función que tú esperas que desarrollen. Si es un ministerio primario, como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, háblales, Señor. Y si es, Señor, alguna otra función dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia local, háblales. Si es para servirte como ministros de alabanza,
háblale, Señor, revélale tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y mañana a las 8 de la noche va a estar predicando el hermano Ángel. Hazte para acá para que te vean, hermano. Él es el hermano Ángel. El viernes vamos a tener un servicio por las casas, como ya lo hemos venido haciendo. Si alguien se interesa en un servicio en su casa, estamos para servirles. Amén. Aquí en Cunduacán, no. Si usted quiere que vayamos, no sé, a Oaxaca, pues me mandan los viáticos. Pero aquí en Cunduacán, Tabasco, estamos haciendo culto por las casas los viernes y estamos enviando unos folletos que elaboramos aquí. El folleto de ahora se titula Recibiendo a Cristo. Es un tema muy importante porque mucha gente cree que a Cristo nada más hay que recibirlo como Salvador. También hay que recibirlo como sanador, como Rey, como Señor, como Mesías. Y hay 10 puntos por lo menos que vamos a estar predicando ahí en este culto del viernes, que toca en la casa de una familia, Juan Oliva parece que se llama, y Agustina, y también ahí al lado de la hermana Isidra y del hermano Rubén Morales. No se lo pierdan, no se queden en su casita, acompáñenos y sáquele copias a ese material. Bien, Dios le bendiga, hermano Alan, Dios me bendiga a todos los hermanos. Adiós.